Bien, buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente a esta semana. Vamos a estar hablando acerca de la prueba de la primera y segunda derivada. Prueba de la primera y segunda derivada. En muchas literaturas también a esta prueba se le conoce con el nombre de criterios. ¿Alguien más va a ingresar? Jeffrey. Esto se le llama criterio de la primera y segunda derivada. Entonces se le puede llamar prueba o se le puede llamar criterios de la primera y la segunda prueba de la primera y segunda derivada. ¿Bien? Solo lo que cambia es prácticamente el nombre, pero el procedimiento es el mismo procedimiento. Entonces, por ejemplo, estudiar, nos pueden decir estudiar la función x cubo entre 3 menos 2x cuadrado más 3x más 1. Vamos a estudiar esa función. Entonces, vamos a trabajar el primero y segundo criterio de la derivada. La primera derivada solo me va a dar puntos críticos. Y la segunda derivada, la segunda prueba que vamos a hacer, me va a dar el punto de inflexión. Para que lo anoten ahí. ¿Qué va a ser el punto de inflexión? El punto de inflexión va a ser el punto donde hay cambio de concavidad, donde tenemos cambio de concavidad. ¿Qué me quiero referir cuando tenemos cambio de concavidad? Lo siguiente, la primera derivada recuerden que nos da puntos críticos. La primera derivada la igualamos a 0. ¿Qué obtenemos de las clases anteriores? Nosotros sabemos que vamos a obtener los puntos críticos. Además, ¿ya? Los puntos críticos, al evaluarlos, ¿qué vamos a obtener a evaluarlos? Que si cambia la derivada de más a menos, entonces recuerden que estábamos ante la presencia de un máximo. Pero ¿qué pasa si la derivada cambia de menos a más? Entonces nosotros vamos a tener de menos a más, vamos a estar con la presencia de un mínimo. Eso es lo que me da la primera derivada. Y ahora, la segunda derivada, ¿qué me va a determinar la segunda derivada? La segunda derivada me va a dar el punto de inflexión. Y si la segunda derivada es negativa, me va a decir algo, ok, que la curva es cóncava hacia abajo. ¿Qué va a pasar si el signo de la segunda derivada es positivo? Entonces, ¿qué me va a decir? Que la curva es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y cuando haya ese cambio de concavidad, vamos a tener el punto de inflexión. Cuando nosotros la segunda derivada la igualamos a 0, encontramos un PPI. ¿Qué significa PPI? Posible punto de inflexión. ¿Por qué le digo posible? Porque hasta que no lo pruebe, usted no puede decir que es punto de inflexión. El punto de inflexión se genera así. Viene la curva cóncava hacia arriba. Ahí está el PPI, o sea, posible punto de inflexión. Si la curva cambia de concavidad, de cóncava hacia arriba positiva a cóncava hacia abajo, entonces ya ese ya no es PPI, sino que usted ya lo comprobó, ya es punto de inflexión, porque el punto de inflexión
es donde cambia la concavidad. Donde cambia la concavidad. Jairo, ¿alguna pregunta hasta aquí, Jairo? Perdón, positivo y positivo los signos, o sea, que sean signos iguales, ¿qué pasaría? Ok, excelente, muy bien. ¿Me estás hablando en la primera o en la segunda derivada, Jairo? ¿Qué sería ese caso que usted me está En las planteando? dos situaciones. Hay una posibilidad de que en la primera derivada de dos signos iguales. Muy buena tu pregunta, excelente. ¿Qué pasaría si en la primera derivada es más y más, no tenés ni un máximo ni un mínimo? Porque significa que en la curva, si es más, va ascendiendo. ¿Estamos claros? Y no ha llegado a ese punto máximo. Lo mismo sucedería si te diera dos signos menos, menos y menos, va descendiendo sobre la curva y no ha llegado a ese punto mínimo. Lo mismo sucedería aquí. ¿Ven? ¿Qué pasa si solo fuese más? Es cóncava hacia arriba y no me da menos, que es la concavidad hacia abajo, significa que no hay punto de inflexión. Puede ocurrir, Jairo. Muy buena tu pregunta. ¿Aclarado? Aclarado, maestro. Muchísimas gracias, Jairo, a usted por esa excelente pregunta. Natalia, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Muy bien, excelente. Josué, tenías una pregunta y todo va claro. Josué Mendoza, ¿me escucha? Ah, ok, todo claro. Muy bien, gracias, Josué. Entonces, vamos a hacer el análisis con esa función. Muy bien. Ustedes me avisan cuando ya copiaron toda la función para borrar. Me avisan si ya copiaron.
Correcto, muy bien. Vamos a empezar entonces. Perfecto. Entonces, ahora que ya nosotros tenemos todos los criterios, ya tienen la fórmula, vamos a ir analizando cada una de las funciones a cómo va a salir en el cuestionario. Entonces, quiero que vayan anotando los pasos a seguir. Vámonos. Primera derivada. Lo primero es la primera derivada. Vamos a escribir aquí f de x. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál es la función que vamos a analizar? Esta x cubo sobre 3. Alguien más está pensando. Entonces, nosotros tenemos ahí la función, nuestra función que vamos a analizar es esta, x cubo sobre 3. Aquí, para aprovechar el espacio, x cubo sobre 3 menos 2x cuadrado más 3x más 1. ¿Cuál es el primer paso, Jairo? ¿Cuál es el primer paso para que apliquemos el criterio de la primera derivada, Jairo? Active su micrófono. Tenemos que derivar x al cubo con denominador 3. Debe la derivada. ¿Cuánto sería? Yo lo aprendí de esta forma, maestro. Puse el 1 como numerador, entre 3 a x cubo, lo multiplica sobre 3, x al cubo. 3x cuadrado. Sí, 3x cuadrado. La derivada de x cubo, 3x cuadrado. 3x ¿Sí o no? Sí. Y, vos lo podés escribir así, Jairo. sí. O también, simplemente, este que está denominador, hijo, usted lo deja ahí. No pasa nada. Ambas situaciones es lo mismo. Pero para que trabajes menos, no estés escribiendo ese 1/3, usted lo deja ahí. El denominador no se toca. Ahí queda. ¿Estamos? Estamos. Usted simplifica. Ya le queda x cuadrado. Dame la otra derivada, Jairo. Queda en x, o sea, perdón, x cuadrado, 2 por 2, 4. No, pero ya bajarlo este 2 y multiplicarlo sí, con el 2 2. por 2, 2 por 4, 2. 4. ¿4 qué? X. 4x más. Vamos. Derivada de 3x. ¿Cuánto es? 3x. 3 quedan 3. 3. ¿Y la derivada de 1? Se elimina. 0. Sí. Aquí me quedaría x cuadrado menos 4x Menos 4x más 3. Entonces, el primer criterio es la primera derivada igualada a ¿cuánto? A 0. Sí. ¿Cuál es la primera derivada, Jairo? ¿Cuál es la primera derivada? X cuadrado menos 4x más 3. Correcto. X cuadrado. Tenemos dos opciones, Jairo. ¿Cuáles son las dos opciones? Esta fue la tarea de la semana pasada. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos? ¿Lo puedo factorizar o me puedo ir por la fórmula general? Factoricemos lo que creo que es más rápido. Dígame. Bueno. Ponemos x menos. Ajá. Menos, en el otro paréntesis, x menos también. X menos, X menos. Perfecto. 2 y 1. Perdón. ¿Cuánto? Un número multiplicado, espera. 2 y 1. Sería. Pedro es compañero de clase de ustedes. Sí, ¿verdad? Jairo. Jairo. ¿Me escuchás, Jairo? Sí. Ok, perfecto. Dígame entonces cómo nos quedaría aquí.
¿Qué número debo ubicar aquí, Jairo? Los números, Jairo, que Sí, sí, profe, multiplicados espera. tienen. Sí. Dale. 4, ¿Cuánto sería? Multiplicados que te dé 3 y restados o sumados que te den 4. ¿Cuánto sería? 3 y 1, maestro. Le he dicho como 3 y 1. Magnífico. tenía el micrófono apagado. ¿Tenías el micrófono apagado? Sí. Ok. Con razón yo decía, ¿qué le pasa a Jairo que se cayó? Muy bien. Está bien ahí, Jairo. Entonces, perfecto, Jairo. Gracias. A esto es lo que le llamamos puntos críticos. Muchas gracias, Jairo. Vaya anotando. Vamos a preguntarle ahora a Natalia. Sí, profe. Natalia, ¿cómo encuentro los puntos críticos con el criterio de la primera derivada? Igual a la x a 0. Igualamos, a ver, igualamos a 0. X menos 3 igual a 0. X vale 3. Y X menos 1 igual a 0. X vale, ¿cuánto? 1. ¿Estamos claros? Hasta ahí vamos bien. Hagamos el análisis de X igual 3. En la recta numérica 3, un número menor que 3, ¿cuánto sería? 2. 2. Y un número mayor que 3, ¿cuánto sería? 4. 4. Perfecto. Entonces, aquí vamos a buscar el signo de la primera derivada. Ya sabemos que este me da 0. Aquí encontramos el signo de la primera derivada, f' de x. Okay. Con el 2, vamos, f' de 2, que este sería 2 al cuadrado, menos 4 por 2 más 3. 4 menos 8 más 3. ¿Qué signo nos da ahí, Natalia? Menos. Menos, correcto. Aquí vamos a poner la conclusión. F' de 4. Dígame, ¿qué signo da con f' de 4? Más 3. Da más, correcto. ¿Qué pasa si cambia de menos a más? Es esto. De menos a más es el cambio. ¿Este punto cómo es? ¿Máximo o mínimo? Mínimo. Mínimo. Entonces tenemos un mínimo relativo. ¿Ya? Excelente, muy bien. Entonces aquí te dio más. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Excelente. Perfecto. Muy bien, Natalia. Estaba muy bien su participación. Jeffrey Cisneros. ¿Se escucha? Ok, ¿me escucháis, hijo? Hola. ¿Me decepcionaste? Sí, le escucho. Okay. Sí. Jeffrey, hagamos el análisis ahora, hijo, con Lx igual 1. Ok. Deme un número menor que 1 y mayor que 1. ¿Cuál sería? 0 menor que 1. Perfecto. ¿Número mayor? Mayor que 1. 2. 2. Y ya tenés el signo menos aquí, mira. Y cuando es en el 1, que es nuestro punto crítico, ya sabemos que la primera derivada fue igualado a ¿cuánto? A 0. 0. Entonces, si yo vuelvo a sustituir ese 1 ahí, 1 menos 4 menos 3 más 3, ya sé que me da 0 de antemano. Entonces, alrededor del 0 me dan los cambios de signo. De hecho, aquí con 0, la primera derivada, 0 y 0 me da más 3. ¿Cuál sería su conclusión?
Mira, haga el Sería dibujo a la par. Primero va positiva y cambia a negativa. ¿Qué tenemos? ¿Un mínimo relativo o un máximo relativo? máximo relativo. Un máximo relativo. Excelente. Siempre recuerde hacer el dibujo ahí y escribir arriba mínimo y aquí viene máximo. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Excelente. Muchas gracias, Jeffrey, por tu participación. Muy amable. Gracias. No hay de qué. Okay. Pedro, bienvenido, Pedro. Pedro, ¿me escucha? No me recepciona, Pedro. Ah, ok. Ok, tranquilo, Pedro, no pasa nada. Hasta el momento, Pedro, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda, Pedro, que tenga? Pedro, ¿alguna duda? ¿Algo que puede escribir ahí? Ok, voy a ver después la clase. Ah, es que entró tarde. Ok, muy bien, está bien. Pero, Pedro, hasta aquí es lo que vimos la semana pasada. No he explicado el tema nuevo. Esta es la tarea que hiciste la semana pasada. Estamos haciendo un repaso. A todo eso le entiende. Muy bien. Vamos al tema nuevo. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema nuevo, Pedro? Aquí esto es el primer criterio o la prueba de la primera derivada. Ahora les voy a explicar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Tenemos que la primera derivada es x cuadrado menos 4x más 3. Les pregunto, ya esto ya lo puedo borrar, muchachos. Necesito borrar todo para hacerles el análisis de la segunda derivada. Voy a dejar por aquí estos valores. Puntos críticos. Tenemos el 3 y tenemos el 1. El 1, la primera derivada, cambió de más a menos, del 3 a más. Este era un mínimo y este es un máximo. Este es el resumen, muchachos, de la primera derivada. Primera derivada. Ahora vamos a extraer el criterio de la segunda derivada. Okay. Ya todo esto lo puedo borrar. Escríbanme ahí si ya lo puedo borrar. No, maestro. Espera. Ah, ok, perfecto. Está bien, voy a esperar.
¿Ok? ¿Listos? ¿Puedo seguir? Confírmenme, por favor. Ready. Excelente. Muy bien. Vamos con el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada, vamos a precisamente a continuar derivando. Se le conoce como derivada de orden superior también. Voy a pedirle aquí la participación. Valeria, ¿me escucha, Valeria? Sí, Sí, Valeria, ayúdeme a derivar por segunda vez esta función. ¿Cuál sería la segunda derivada? Ayúdeme a derivar. Es como que si fuera esta y solo la va a derivar. Esa es la segunda derivada. Es derivar la primera. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? sí. ¿Cuánto es? 2x menos 4. Perfecto, muy bien. El segundo criterio de la derivada es que la segunda derivada la voy a igualar a 0, Valeria. 2x menos 4 lo voy a igualar a 0. 2x menos 4 igual a 0. Entonces, despeje la variable x, por favor, ahí. Despeje la variable x. Sí, un momento. X sería igual a 2. X igual a 2, correcto. Despejó esto, luego 4 entre 2, x igual. Perfecto. ¿Cómo se le llama? Para que finalice usted, Sí. Valeria, su participación, dígame cómo se llama este punto, que yo se lo acabo de dar en teoría al inicio de la clase. Tiene 3 letras. ¿Cuál sería? Es un PPI. ¿Qué es el PPI? punto de inflexión. Un posible punto de inflexión. Posible punto de inflexión. Posible. Excelente. Muchas gracias. La felicito por su participación, Valeria. Muy amable. Para todos, estimados estudiantes, A la orden. para todos, ahí tenemos el criterio. Es un posible PPI, como dice Valeria. Entonces, hacemos otra vez el análisis. ¿Ve? Y tenemos el número 2. Vamos a buscar un valor menor a 2, que sería 1, un valor mayor a 2, porque este es el PPI. Hasta que no veamos el cambio de signo, no vamos a decir que es punto de inflexión. Aquí tenemos la segunda derivada, que vamos a buscar los signos. Un número mayor que 2 es 3. Ahora vamos a analizar los signos. ¿Cuáles son los signos? Entonces tenemos aquí. Vamos en la segunda derivada a evaluar el 1. 2x menos 4. 2 por 1 menos 4. 2 menos 4 menos 2. ¿Qué signo nos da? Negativo. Entonces, menos. En el 2 ya sabemos que salió de la primera derivada. 0. Vámonos al 3. Entonces tenemos 2 por 3 menos 4. 6 menos 4, 2. Nos da positivo. Entonces, ahora en las conclusiones, nosotros vamos a tener, si cambia de menos a más, entonces nosotros tenemos ahí solo el cambio de signo. Este menos nos indica que es cóncava hacia abajo y este más es cóncava hacia arriba, ¿ves? Entonces cambió de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, por lo tanto, ya no es un PPI, no es un posible punto de inflexión, sino que es
un punto de inflexión porque hubo cambio con concavidad. Venía cóncava hacia abajo, la segunda derivada nos da la concavidad. Si es positivo, cambia hacia arriba. Y va a pasar de menos a más. Entonces, ahora sí, puedo concluir que es un punto de inflexión. Y lo ubico aquí, segunda derivada, punto de inflexión, segunda derivada, y agregamos el 4. 2, 3, y tenemos menos 0 y 1. Perfecto. Voy a darles chance que copien porque termine este ejercicio haciendo una gráfica. Pueden copiar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Listo, chicos.
Ok, vamos, sigamos. Una vez que ya tenemos los dos criterios, solo resta graficar. Fíjense bien cómo lo vamos a graficar. Punto de inflexión. Entonces, tenemos aquí la gráfica. Entonces, la función, ¿cuál era nuestra función? X cubo entre 3 menos 2x cuadrado más, que era 3x, ¿verdad? Jairo, decime si estoy en lo correcto, Jairo. 2x cuadrado más 3x más 1. Así era. Espera. Esa Sí, es la primera sí. función que teníamos, Jairo. En la segunda derivada. No, la función original, la que derivamos. Sí, esa es, maestro. Esa es, correcto. Entonces, Jairo, esa es la función que nosotros vamos a graficar. ¿Ves? Entonces, Ok. Entonces, ahora, estos puntos, observen los puntos que tenemos en total. ¿Cuáles tenemos en total? Déjenme aquí que no miran la tabla de ahí arriba. Ok, allá está. Tenemos el 1, el 3. Tenemos el 1, el 3 y tenemos el 2. Entonces, esos puntos los vamos a calcular. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Y vamos a calcular su función en X. Jairo, por favor, sustituye el 1 en la función. 1 me dice cuánto le da. Jairo, el 1, evalúelo en la función. Natalia, evalúe el 2. Valeria, evalúe el 3. Y me dan los datos, por favor. Vamos. Jairo, evalúa el 1. Natalia, evalúa el 2. Y el 3 lo evalúa Valeria. Ok, me dicen la respuesta, Jairo. Bueno, espérame. Ya lo tengo. Correcto. ¿Cuánto Uno. te da? 1. 1. Sí. Ok. Luego lo verificamos. 1, muy bien. Jairo, excelente. Vamos con Natalia, el número 2. Me dio 5 tercios. 5 tercios. Correcto. Valeria, ¿cuánto le da el 3? A mí me dio 1.
1. Ok, yo no sé, pero aquí Jairo verificar me da 7 tercios. Y si estoy en lo correcto. Y Valeria, veamos con el 3. Da 1. El de Valeria da 1. Está correcto. Verificar, Jairo, el tuyo. Y acuérdate que ahí tenés un tercio al inicio. Y quiero ver el de Natalia. Está correcto el de Natalia. Solo verifica, Jairo, el tuyo. Sí, profe, es 7 tercios. Correcto. Muy bien. Ok. Ahora que ya tenemos estos datos, muchachos, fíjense bien, vamos a graficar. ¿Ok? ¿Qué datos tenemos en X? 1, 2, 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. El Y, ¿qué tenemos? El 7, Jairo, ¿cuánto es 7 entre 3? Dividime 7 entre 3 y 5 entre 3, hijo, por favor. Y me da el dato, Jairo. Ok, ok. 2.3. 2.3. 7 entre 3, 2.3. ¿Y este? 1.6. Este es correcto. Muy bien. Eso nos va a servir para graficar. Entonces tenemos el punto 1, que es este. El 2 y el 3. 1, 2, 3. Ahora nos vamos con el 2.3. Vamos a llegar hasta 1. Eso sería 1, 2 y 3. ¿Ah? Ustedes lo van haciendo con reglas. Les va a quedar mejor que el gráfico que yo hago aquí. Entonces, cuando X vale 1, vale 2.3. Entonces lo tenemos aquí. 2.3. Cuando vale 2, 1.6. Perfecto. Y cuando vale 3, vale 1. Por favor, hagan estos 3 puntos que después nosotros se lo vamos a graficar.
Lo tenemos listo, chicos. Ok, ahora pongan atención. Nos vamos a fijar en estas tablas para poderlo graficar. Observen. En el 1, ella viene en el 1. ¿Esto qué significa? Que viene cóncava hacia abajo. Recuerden que en la segunda derivada me dice viene cóncava hacia abajo y después viene cóncava hacia arriba. Ahora, aquí en el 1 tengo un máximo y concuerda con la concavidad hacia abajo. Hay un punto máximo. Ella viene cóncava hacia abajo y hay un punto máximo. ¿Y dónde es el máximo? En 1. En 1 vamos a tener el máximo. Entonces, observen. Viene cóncava hacia abajo. Aquí vamos a tener el máximo. Ahí está, cóncava hacia abajo. Y luego cambia cóncava hacia arriba y vamos a tener un mínimo. Observen. Viene aquí, cóncava hacia abajo. Cambia a cóncava hacia arriba. Este es cóncava hacia abajo. Y aquí, en el 3, tenemos un ¿qué? Un punto mínimo, que se le llama mínimo relativo y máximo relativo. Y observen, aquí venía cóncava hacia abajo y aquí cambió a cóncava hacia arriba. Este va a ser nuestro punto de inflexión. ¿Y cuánto vale ese punto de inflexión? ¿Cuánto en X? 2 en X. ¿Cuánto en Y? 1.6, que este 1.6 es este 5 tercios que tenemos aquí. Ahí lo tenemos. ¿Cuánto es mi punto mínimo? Este punto vale 3 en X. ¿Cuánto en Y? 1. Y luego, ¿dónde tenemos nuestro punto máximo? 1 en X. 1 en X. 2.3 en Y, que es este valor. 2.3 en Y, que es 7 tercios. Ya lo tenemos, observen. ¿Cuál es el punto máximo? 2.3. ¿Y cuál es el punto mínimo? Ustedes miran aquí. Es 1. Este 1 es el mínimo en Y, ¿verdad? Porque este es el eje Y y este es el máximo. El máximo es 2.3. El mínimo es 1. Pero el punto es 173 y el mínimo es 3.1. Repito, el punto máximo es 173 y el valor máximo es 2.3. El punto mínimo es 3.1 y el valor mínimo es 1. Antes de finalizar la clase, quiero escucharles si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Les escucho. Profesor, Le escucho, Valeria, dígame. cada vez que nosotros hagamos un ejercicio de la segunda derivada, tendremos que graficar. Bueno, si yo no te pido el gráfico, usted tiene que llegar a solo el análisis. ¿Por qué? En la tarea de esta semana no te pido graficar, ya en la próxima sí. Pero yo le voy adelantando el tema para encontrar todo el análisis. O sea, donde vas a rellenar en el cuestionario, te doy la función, usted le aplica la primera derivada, la segunda derivada,
encuentra los puntos máximos, mínimos. Ahí no tiene problema, ¿verdad? Máximo, mínimo y puntos de inflexión. No. Ya vio que es sencillo el procedimiento. No tiene problema ahí. Sí. Y No, por último, ninguno. usted grafica. Pero no deje que hicieran gráfica. Solo van a hacer análisis. Esto es lo que tenés que manejar, Valeria. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Está bien. Ok. Gracias. Perfecto. A la orden. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra duda? Jairo, Brandon, Jeffrey, José Mendoza, Natalia, Pedro, Yadir, ¿no tienen preguntas? Te agradezco mucho, Jeffrey, tu mensaje. Gracias, Yadir. No me resta más que agradecerles. Muchas gracias, Brandon. Bueno, no me resta más que agradecerles. Gracias, Pedro, por tu comentario. Esto es todo por mi parte. Fue un gusto haber estado con ustedes y será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Profe, yo tenía una. Mande, dígame. Es que, A ver. si no mal recuerdo, hay Ay. una, sí, en la parte del número 3, cuando derivamos en la primera, hay un 2, un 3 y un 4, pero ese 4 no se toma en cuenta, maestro. No. Cuando hacíamos el polinomio, creo que me estás diciendo de este. X cuadrado menos 4x más 1. Creo que es ese, ¿verdad? No, maestro, cuando encontramos los puntos críticos en la primera derivada, cuando tomamos el número 3, hay un 2, un 3 y un 4. Y yo le pregunto, cuando hacemos correcto. ¿Qué son estos? Agarramos el 2, el 4 y por aquí pusimos 0, creo yo. Sí, ¿A eso te referís? Sí, entonces yo quería saber que si el 4 no se toma en cuenta, el número 4. Ya te entendí entonces la pregunta. No, vos solo vas a tomar en cuenta el que es máximo y mínimo. Los otros son alrededores. Los otros solo te ayudan al signo. Por ejemplo, aquí, adelante del 1 está el 0. El 0 solo me ayuda a decir que es positivo, o sea, que va ascendente, mira. El menos, que está en el 2, solo me dice, mira, tu derivada viene negativa hacia abajo, mira. ¿Ya te fijaste? Sí. Mira aquí, antes del 3 te está diciendo, mira, viene negativa la derivada. Viene la línea hacia abajo porque viene tangente a la curva, la toca en un punto, que es este. Y luego aquí te dice el 4, aquí te dice, ahora va positiva, va para arriba la curva. ¿Entendido? Ok, maestro. Sí. Pero ya entendiste, ¿viste los signos, Jairo? Sí, maestro, sí. Bien. Perfecto, Jairo. Gracias por tu pregunta. Y entonces, si no hay más, pasen muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes.